platicando a lo largo de las últimas cápsulas, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos sigue dando de qué hablar. La pandemia del coronavirus parece no frenar esta confrontación, sino todo lo contrario. Y uno de los episodios más recientes se dio el pasado 13 de mayo, cuando dos agencias estadounidenses, el FBI y la CISA, que es la Agencia de Ciberseguridad de los Estados Unidos, alertaron sobre el intento de un grupo de hackers afiliados al gobierno de China para vulnerar y robarse la información de los centros de investigación estadounidense que están desarrollando una vacuna en contra del SARS-CoV-2. Este capítulo va a ser muy interesante de analizar porque nos va a permitir el poder platicar un poco sobre cómo está regulada la figura de espionaje dentro de la esfera internacional. Antes de comenzar con este recuento histórico y jurídico, es muy importante señalar que este tipo de acusaciones entre Estados Unidos y China no son raras, sino todo lo contrario. Vemos que desde el 2008 hay diferentes hackers supuestamente afiliados al gobierno de China, los cuales están en la lista de los 10 más buscados por parte del FBI por los distintos momentos en los cuales han tratado de hackear a empresas estadounidenses con la finalidad de obtener una ventaja competitiva en materia comercial, en materia de investigación y todo ese tipo de aspectos comerciales en los cuales vemos la competencia entre los dos países. Pues de esta manera que este tipo de grupos de hackers van a estar reconocidos o nombrados como Advanced Persistent Threats y va a haber una cierta numeración en la cual están englomerados este tipo de hackers dependiendo del país en el cual están surgiendo y dependiendo el objetivo propio de sus ataques, así que es muy común en lo que sean las relaciones entre ambos países y siempre con la problemática de que aun cuando haya una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, teniendo en cuenta de que hay una afiliación entre el individuo, el hacker, y el gobierno chino, pues difícilmente esta acusación criminal va a prosperar. En otras palabras, es casi imposible una eventual extradición por parte de China a territorio estadounidense de estas personas. Y aquí justamente pues, nos permite dar entrada a lo que sería la discusión jurídica de la figura del espionaje dentro del derecho internacional. Aquí es muy importante señalar que como la mayoría de los países dentro de la comunidad internacional cometen este tipo de conductas de espionaje, básicamente al tenerlas de forma institucionalizada dentro de la estructura gubernamental, dentro de sus centros de inteligencia y de seguridad nacional, pues vamos a ver que la mayoría de los estados buscan, bajo el argumento de seguridad pública y seguridad nacional, el tratar de detener cualquier amenaza externa en el extranjero. En otras palabras, los estados van a tener desplegada su red de informantes, su red de espías, los cuales le van a ir informando de aquellas amenazas externas que pudieran afectar y de esta forma, teniendo esta información de inteligencia, se va a poder nulificar esta amenaza que pudiera existir en el extranjero. De esta forma, pues vamos a ver que la figura del espionaje, al ser muy recurrida por parte de los países miembros de la comunidad internacional, pues vamos a ver que no hay ninguna convención en la cual se criminalice esta conducta. En otras palabras, no va a ser un crimen de carácter internacional. Eso significa que la criminalización se le va a dejar a los estados. En otras palabras, el derecho internacional solamente serviría para reprochar este tipo de conductas, las cuales son consideradas como no amistosas e inclusive si nos queremos ver un poco más jurídicos o un poco más estrictos en el análisis que estemos realizando, podemos interpretar que hay cabida en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, donde se establecen los principios generales de convivencia de los Estados miembros de dicha organización y dentro de la resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual ya hemos platicado a lo largo de las últimas cápsulas, la cual codifica los principios de derecho internacional que regulan relaciones de amistad y cooperación internacional entre los estados, pues vamos a ver que el espionaje en sí es un acto no amistoso entre los estados. Sin embargo, también el espionaje es considerado como una medida de autoayuda que los estados van a implementar para poder promover sus intereses. En otras palabras, reconociendo que el sistema internacional es un sistema descentralizado, donde no existe una autoridad supranacional que pueda imponer el orden entre los sujetos del derecho internacional, en otras palabras, entre los estados, pues vamos a ver que los estados implementando este tipo de medidas de autoayuda es con lo que ellos van a obligar a un tercer estado a
que éste cumpla con la normativa internacional. En otras palabras, la figura del espionaje está muy vinculada con el ejercicio del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho a la legítima defensa, y vamos a ver que los estados van a espiar, especialmente aquellos estados donde no tengan una buena relación diplomática, con la finalidad de poder determinar si se está preparando un ataque militar en contra del estado que está realizando el espionaje, y antes de que se realice, gracias al espionaje, poderlo nulificar a través de un ejercicio preventivo de la legítima defensa. Entonces vamos a ver que al día de hoy, bajo el derecho internacional, si bien está reprochado el espionaje, pues vamos a ver que el mismo también encuentra el soporte jurídico como una medida de autoayuda, la cual está muy ligada con los aspectos de seguridad nacional del Estado, principalmente en el mundo del día de hoy, después de los ataques terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York, que es el argumento principal por el cual los estados realizan este tipo de actividades en su territorio y en el extranjero para poder identificar a estas células terroristas o a estos grupos de delincuencia organizada transnacional que pudieran llevar a cabo un ataque en contra de los intereses propios del Estado o dentro de su territorio. Entonces, de esta manera, pues vamos a ver que el derecho internacional, pues escasamente nos va a permitir poder determinar cuál es la regulación propia de la figura del espionaje, principalmente tomando las consideraciones que les he comentado hace un momento. Inclusive, hay algunos estados que han llegado a interpretar que el propio derecho internacional podría permitir la figura del espionaje cuando se realiza a través de los diplomáticos. Si recordamos lo que hemos comentado en otras ocasiones, el diplomático es el espía por excelencia y dentro de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se establece la facultad o la función del diplomático de reportarle a su estado enviante todas las actividades que están desarrollándose en el estado receptor. En otras palabras, y aquí podemos entender por qué en la actualidad cuando un estado decide mandar a un agente gubernamental para que actúe de forma extraterritorial en un tercer estado para no dejarlo provisto de una protección, pues lo mandan acreditado como diplomático o como cónsul, esto con la finalidad de cubrir con esta red de protección que otorga el derecho internacional con los privilegios e inmunidades y la inviolabilidad personal de dicha persona. De esta forma, pues vamos a ver que es una de las herramientas que Estados Unidos empleó cuando estaba realizando la campaña para poder identificar y ubicar a Osama Bin Laden cuando él mismo estaba escondido en el Medio Oriente. Y vamos a ver aquí lo que sea la evolución propiamente de la figura del espionaje. Si bien cuando hablamos de espionaje nos evoca aquellas imágenes hollywoodenses de las películas de James Bond, es muy importante señalar que al día de hoy vamos a ver que el espionaje ya no se lleva a cabo a pie. En otras palabras, los estados están empleando el desarrollo tecnológico y están utilizando las computadoras, el hackeo, pues para poder allegarse a esta información la cual están buscando. Antes de llegar a este punto es muy importante recordar que sí, es cierto, el espionaje se originó con la actuación extraterritorial de un agente gubernamental. Posteriormente, el reclutamiento de espías se realiza a través de la figura del chantaje, que es tal cual el caso que relatábamos hace unos meses del mexicano detenido en Florida, el cual se le estaba acusando de servir como espía del gobierno de Rusia, en el cual tenía como la misión el seguirle los pasos e identificar que estaba siendo una persona de interés, una persona protegida por parte de Estados Unidos y que antes había trabajado para el gobierno ruso. Entonces el gobierno ruso chantajeó al mexicano señalándole que no le iban a otorgar los permisos de salida a su esposa y a sus hijas de nacionalidad rusa, de territorio ruso, si no es que el mexicano apoyaba al gobierno ruso en el espionaje de esta persona en el estado de Florida, en Estados Unidos. Otra forma de espionaje, un poco más avanzado o allegada del desarrollo tecnológico, va a ser a través del uso de drones, a través de las aeronaves que toman fotografías del territorio de un tercer estado, especialmente los aviones Citation, o a través de lo que sería el uso de satélites. Y aquí es entendible lo que vimos, el anuncio que realizó Estados Unidos hace unos meses cuando el gobierno de Donald Trump anunció que estaba creando una agencia de seguridad espacial paralela a lo que sería la NASA. Nada más que esta nueva agencia iba a pertenecer a lo que sería la Secretaría de la Defensa y esta agencia lo que busca es evitar el hackeo dentro de los satélites que Estados Unidos tiene orbitando alrededor de la Tierra.
Entonces, lo que sería la figura del hackeo, pues va a ser lo más actual en la forma en la cual se está llevando a cabo este tipo de espionaje, y aquí es lo que comentaba hace unos momentos, que ha sido uno de los capítulos más recurrentes entre China y Estados Unidos, donde el gobierno de Estados Unidos ha acusado en reiteradas ocasiones y presentado cargos criminales en contra de hackers chinos, e inclusive, como platicábamos en la cápsula anterior, vemos ya lo que sea la comercialización propiamente de la figura del espionaje. Vemos que hoy en día hay empresas privadas que se dedican a realizar ese tipo de actividades, y aquí podemos recordar el arbitraje de materia de inversión extranjera, en la cual el gobierno de México está siendo demandado por la empresa Oro Negro, la cual contrató a la empresa israelí Black Cube para que pudiera realizar actividades de espionaje en contra de ciertos agentes gubernamentales mexicanos, para poder demostrar que dicha empresa había sido objeto de corrupción por parte del gobierno de México, y por ende, al no ceder a dicha presión, pues terminaron finiquitando todos los contratos que habían celebrado con el gobierno de México. De igual forma, pues vamos a ver, a lo mejor no tanto de que se contrate una empresa, sino la posibilidad de adquirir lo que sea software para poderlo instalar en lo que sean móviles, en los equipos de cómputo, para poder determinar qué están haciendo diferentes personas que utilizan esos medios de comunicación. También la alerta y lo que se divulgó por parte de Edward Snowden, cuando divulgó el modus operandi del NSA estadounidense, que es la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, donde se descubrió a través de las publicaciones del periódico del Reino Unido, The Guardian, que el gobierno de Estados Unidos estaba realizando espionaje inclusive en contra de sus propios nacionales. Entonces aquí vamos a ver que hay la posibilidad de activar de manera remota los equipos de cómputo, los equipos telefónicos, de prender las cámaras, e inclusive a través de las redes sociales se está haciendo la captura masiva de información, y muchas veces vemos que las propias compañías de electrónicas, de compañías digitales, pues son las que van a vender esta información, la cual es voluntariamente otorgada por parte de los usuarios que utilizan sus servicios. Entonces aquí podemos ver cómo el espionaje poco a poco se ha ido sofisticando, y ya no es necesario acudir a lo que sean los casos tradicionales en los cuales se mandaba un agente para poder espiar al extranjero. Aquí es muy importante señalar que el espionaje, si bien es cierto, es reprochado bajo la esfera internacional, también hay que reconocer que el mismo ha servido para evitar lo que sean conflictos armados entre los estados, ya que al igual que lo que serían las relaciones diplomáticas, el tener el espionaje nos permite conocer cuáles son las actividades que está realizando un estado en específico, y de esta manera poder discernir entre la retórica incendiaria que el gobernante de dicho país pueda tener a la capacidad real operativa que pudieran tener en la práctica. En otras palabras, para evitar a lo mejor un conflicto armado de carácter internacional, cuando vemos que hay algún mandatario de un tercer estado que quiere tener una actitud de confrontación con otro país, si este país tiene espías en el mismo y básicamente se da cuenta que no tiene la capacidad militar para poder respaldar su dicho, pues literalmente esto va a prevenir que pueda escalar el enfrentamiento entre ambos estados. Les comentaba en un principio que ha habido diferentes capítulos en materia de espionaje recientemente. Ya platiqué el caso de Edward Snowden, de igual forma aquí nos viene a la mente el caso de Julian Assange a través de su página Wikileaks, donde él divulgó las notas diplomáticas, lo que sean los nótices diplomáticos del gobierno de Estados Unidos, donde propiamente veíamos los reportes de los que comentaba yo en un principio, que son rol fundamental de la figura del diplomático, donde literalmente se hacía una radiografía política por parte del diplomático estadounidense del gobierno del estado acreditado donde dicho diplomático se encontraba. De igual forma tenemos los casos de arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje entre Croacia y Eslovenia, donde fue un escándalo de que uno de los árbitros estaba filtrando información a una de las partes para que ésta pudiera ir adecuando los argumentos para que le presentara a la Corte, y esto se logró descubrir porque también la contraparte
tenía espiado tanto a los agentes de la contraparte como al panel arbitral. En otras palabras, había un doble espionaje aquí operando en el caso ante la Corte Permanente de Arbitraje, y también es muy importante mencionar lo que sería el caso ante la Corte Internacional de Justicia entre India y Pakistán en el caso Yadav, donde el gobierno de India tiene que demandar a Pakistán porque Pakistán supuestamente había capturado a un espía de la India y no quería darle a la India el acceso consular que le debe bajo la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, y Pakistán argumentaba que a los espías se les limitaba dicho derecho. Aquí la Corte Internacional de Justicia señaló que el espionaje no era una característica o una categoría especial la cual pudiera exentar al país de cumplimentar con el resto de las obligaciones del derecho internacional. Como podemos ver, el espionaje es una figura ocurrente dentro del haber internacional. De igual forma, también lo hemos visto de forma histórica en las relaciones internacionales, y aquí podemos citar lo que sería la discusión que hubo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando Estados Unidos intentaba realizar la segunda invasión a Irak, cuando Colin Powell hizo aquella presentación donde enseñó fotografías que el gobierno de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Momentos antes, el gobierno de Estados Unidos había realizado un espionaje a todos los miembros del Consejo de Seguridad en ese entonces para poder determinar cuáles eran sus preocupaciones y poder llegar con mayores argumentos durante dicha sesión. De igual forma, durante la conferencia de San Francisco, el gobierno de Estados Unidos realizó un espionaje constante en contra de todas las delegaciones de los países que se presentaron a la misma para poder determinar cuáles eran los puntos más álgidos donde había un desacuerdo en el proyecto de Carta de las Naciones Unidas. Y de igual forma, en el mismo periodo, pues hay que recordar la conferencia de Bretton Woods, donde años después se descubrió que el principal representante de Estados Unidos, Harry Dexter White, básicamente era un agente trabajando para la Unión Soviética. Como podemos ver, pues el espionaje es común en la esfera internacional, e inclusive, recordando lo que platicábamos en la cápsula anterior, en la operación Gedeón, que aconteció en el intento de incursión armada en el territorio de Venezuela, el gobierno de Venezuela divulgó que ellos lograron nulificar este tipo de actuación, este operativo militar, el cual estaba conformado también por mercenarios estadounidenses, porque tenían infiltrado al grupo que estaba tratando de invadir al territorio venezolano, y aquí vamos a ver que los estados emplean la figura de espionaje con la finalidad de detectar amenazas extranjeras y nulificarlas. Como podemos ver, la figura del espionaje es muy socorrida, el derecho internacional no nos va a proveer una respuesta clara, entonces aquí podría abrir la pregunta: ¿el gobierno de Estados Unidos puede demandar a China por patrocinar este tipo de conductas criminales, especialmente cuando señala que hay una vinculación entre los hackers y el gobierno chino? Y aquí la respuesta va a ser no. No vamos a tener un tribunal internacional con jurisdicción para conocer este tipo de demandas. De igual forma, la atribución de la conducta de los particulares hacia el Estado va a ser muy complicada de evidenciar si recordamos los criterios que habíamos señalado en la cápsula anterior, donde se determine que hay un control efectivo por parte del Estado respecto a la conducta de los particulares, o en la segunda instancia, cuando el Estado acepte como propia la conducta de los particulares. Y aquí el gobierno de China se ha desmarcado completamente de las supuestas acusaciones que Estados Unidos está haciendo en contra de estos hackers. Ahora, yendo a un segundo escenario, ¿puede interponerse una demanda ahora en contra del gobierno de China en cortes estadounidenses? Aquí, pues la respuesta es sí, tal cual lo habíamos comentado hace unas cápsulas, donde veíamos que los estados de Mississippi y Missouri habían presentado demandas en contra de China por la supuesta responsabilidad de dicho gobierno por las afectaciones económicas que ambos estados han tenido por la pandemia del coronavirus. Pues vamos a poder que se puede emplear de misma manera las cortes estadounidenses para demandar al gobierno de China. Sin embargo, aquí lo importante y donde se necesitaría una actuación por parte del gobierno federal es que caracterizaran este tipo de conductas de hackeo por parte de nacionales chinos como actos terroristas. El caracterizarlos como actos terroristas les permitiría el invocar una de las excepciones que vamos a ver codificada en lo que sería la ley Foreign Sovereign Immunities Act, la cual establece las propias inmunidades que tienen los estados extranjeros dentro de las cortes estadounidenses.
En otras palabras, si no se logra establecer una excepción en la cual se le pueda dar entrada a la demanda, pues vamos a ver que las cortes estadounidenses estarían obligadas de desechar dicha demanda, ya sea en la primera instancia, en la segunda instancia o en la Suprema Corte, al considerarlo esto como una violación a la propia inmunidad estatal que van a tener los estados bajo la máxima parim parem non haber imperio. Como podemos ver, pues el tema del espionaje se vuelve muy relevante también por el contexto de Guerra Fría que estamos viendo entre Estados Unidos y China. Más allá de lo que sea la acusación de que sea cierta o sea falsa, lo que está buscando Estados Unidos es desprestigiar a China y tratar de señalar y demostrarle al mundo que China todavía no tiene el desarrollo tecnológico para poder encontrar una vacuna contra la nueva cepa del coronavirus. En otras palabras, como no tendría el desarrollo tecnológico ni la capacidad, pues por eso intenta robársela a Estados Unidos. Aquí se volvió muy interesante la forma en la cual China respondió a tal acusación. Aparte de negar la responsabilidad de ese intento de hackeo, el gobierno de China responde señalando de que no necesito tu información porque en cuanto mis investigadores, mis científicos logren desarrollar una vacuna contra el SARS-CoV-2, la voy a hacer de disposición pública. En otras palabras, haciendo un símil con lo que sería la figura de res communis, de patrimonio común de la humanidad, pues literalmente el gobierno de China ofreció y unilateralmente está creando un acto unilateral en el cual va a ofrecer a todos los países de la comunidad internacional tal vacuna en el momento que la misma sea encontrada. En otras palabras, deshabilitó el argumento que tenía el gobierno de Estados Unidos con la acusación de hackeo en contra de China. Como podemos ver, aquí estamos desarrollando una guerra fría, y aquí para los que quieran conocer un poco más cómo se está dando todo el contexto y el símil que teníamos con la primera guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, les recomiendo escuchar el último episodio de mi podcast, El ABC del Derecho Internacional, el cual también lo pueden encontrar aquí en el canal de YouTube, donde explico un poco más a profundidad todas las vertientes de este enfrentamiento que hemos tenido durante este 2020. Muchísimas gracias por su atención, no lo olviden dar like al video, dejarme sus comentarios, suscribirse al canal y estaremos platicando más en próximas cápsulas. Hasta la próxima.